Este es la explicación sobre el eje 1 de bioquímica, presentado por Ochoa Aragón Aguilera Mayrani, del grupo 1002 de la Facultad de Odontología de la UNAM. Empezaremos por el tema de átomo. Bueno, los primeros temas que tenemos son las teorías atómicas. De esas empezamos con la de Leucipo. En él nos decía que el átomo es la fracción más pequeña posible de cada sustancia. También que el átomo es sólido y sin estructura interna, y que los átomos de distintos materiales difieren en tamaño, forma o la masa. Seguimos con Dalton. Dalton nos hablaba de que toda la materia está formada por estos átomos, que los átomos son indivisibles, ya no se dividen en más, y que todos los átomos de un mismo elemento son iguales. El siguiente que tenemos es Thomson. Él nos habla de que el átomo está formado por una esfera de materia con carga positiva, que los electrones están colocados arbitrariamente sobre esta masa positiva, que la materia neutra debería haber de igual carga positiva y negativa, y que la carga está cuantizada, así que la unidad de carga es el electrón. El siguiente es Rutherford. Nos habla de que la parte positiva se encuentra en el núcleo, el cual también contiene toda la masa del átomo. Dice que se trata de un modelo dinámico y que sus electrones se ubican en una corteza orbitando al núcleo. Continuamos con Bohr. Él nos indica que los electrones pueden saltar entre los niveles y recibe el nombre de transición e energía. El siguiente es Schrödinger. Él nos habla de que estos elementos están en constante movimiento y que al dilucidar el movimiento del electrón y su distribución en términos de probabilidad, esto nos da ese tipo de modelo. Nuestro siguiente tema es ¿qué es la antimateria? Bueno, en la física se conoce la antimateria como a un tipo de materia que está constituida por antipartículas. O sea que en vez de partículas ordinarias, este es un tipo menos frecuente de materia. La antimateria es muy parecida a la materia común. La única diferencia está en la carga eléctrica de las partículas y en algunos números cuánticos, así como el antielectrón, también llamado positrón, en las antipartículas del electrón, que tiene su misma propiedad excepto la carga, que es positiva. Los antineutrones, por su parte, son neutros, como los neutrones, pero sus momentos magnéticos son opuestos. Y finalmente, los antiprotones se diferencian de los protones porque estos tienen una carga negativa. También hablaremos de la materia oscura. Es una materia que no interacciona con el campo electromagnético. Eso quiere decir que no la podemos ver. Tampoco es absorbida por los materiales y no es reflejada. Hablaremos un poco del bosón de Higgs. Es una partícula fundamental propuesta en el modelo estándar de la física de partículas. Recibe su nombre en honor a Peter Higgs, quien junto con otros propuso en 1964 el llamado mecanismo de Higgs, para explicar el origen de la masa de las partículas elementales. También hablaremos de lo que es un catión y un anión. Un catión es un ion con carga eléctrica positiva. Eso quiere decir que ha perdido electrones y que se encuentra en un estado de oxidación positivo. A su contrario, un anión es un ion con carga eléctrica negativa, que eso quiere decir que ganó electrones y que se encuentra en un estado de oxidación negativo.
También tenemos al hidrógeno. El hidrógeno natural tiene 3 isótopos, conocidos como protio o también como hidrógeno común, el cual no tiene neutrones y tiene una abundancia del 99%. Tenemos al deuterio, el cual posee un neutrón y una abundancia del 0.015%, y un tritio. Es radioactivo y tiene 2 neutrones, una abundancia del 10 al 15%. Después hablaremos de la tabla periódica de elementos químicos. Actualmente esta tabla se compone de 118 elementos distribuidos en 7 filas horizontales llamadas periodos y 18 columnas verticales conocidas como grupos. Su descubridor fue el químico ruso Dmitri Mendeleev. No fue premiado con el Nobel, por lo que es una de las contribuciones capitales en la historia de la química. A cambio, en 1955 recibió el honor de prestar su nombre al Mendelievo, el elemento químico de número atómico 101 en esta tabla. Bueno, pasemos a hablar de los grupos de la tabla. Hay 18 columnas verticales que conforman estos grupos. Sus elementos tienden a tener propiedades químicas similares. Por ejemplo, la columna más a la izquierda de la tabla es la conocida como de los metales alcalinos. Tiene elementos como el sodio, el potasio o el litio. Todos ellos son sólidos a temperatura ambiente y con puntos de fusión bajos. Son muy reactivos y tienen tendencia a ennegrecerse al contacto con el aire. Su nomenclatura ha cambiado tanto a lo largo del tiempo como en el país donde se nombra. Tenemos esta clasificación. Tenemos 18 grupos. El primer grupo es el de los metales alcalinos. El número 2 es el de metales alcalinoterrios. El 3 es la familia de escandio, que son tierras raras y actínidos. La 4 es la familia del titanio. La 5 es la familia del vanidio. La 6 es la familia del cromo. La 7 es la familia del manganeso. El 8 es la familia del hierro. La 9 es la familia del cobalto. La 10 es la familia del níquel. La 11 es la familia del cobre. La 12 es la familia del zinc. El 13 son los terrios. Los 14 son los carbonídeos. El grupo 15 son los nitrogenoideos. La 16 son los calcogenos o los anfigenos. La 17 son los halógenos y la 18 son los gases. Ahora pasaremos a hablar sobre el número atómico. Tanto en la física como en la química, el número atómico es el número total de protones que componen al núcleo atómico de cada elemento químico. El número atómico permite organizar a estos elementos en la tabla periódica, que van de menor a mayor número de protones en el núcleo a medida que avanzan las filas y columnas de esta tabla. Por ejemplo, tenemos al hidrógeno. Este apenas tiene un protón, entonces su número atómico es 1, mientras que el oganeso posee 118, que es el último. Así que pueden diferenciar elementos livianos de elementos pesados. Como tenemos en esta imagen, tenemos el número atómico en la esquina superior derecha como 5. Tenemos que es el elemento boro. Entonces esto nos dice que tiene 5 protones. Continuaremos con los periodos. Los periodos o familias son las filas horizontales de la tabla periódica. Los periodos se representan los niveles energéticos que tiene un átomo. Así como el hierro tiene 4 niveles energéticos, por lo tanto permanece el periodo 4. Ahora, hablaremos de los metales y los no metales. En estos se distinguen por sus características y sus propiedades. La mayoría de los elementos de la tabla periódica son metales que se encuentran presentes en la corteza terrestre. El resto de los elementos, la minoría,
son los no metálicos, y la mayoría de estos elementos constituyen la base para la formación de los compuestos orgánicos esenciales para la vida. Estos 12 grupos nos suman los 118 elementos de la tabla y se encuentran representados en ella. Cada uno están organizados según sus propiedades químicas, su cantidad de protones y su configuración electrónica. Ahora hablaremos un poco de electronegatividad. La electronegatividad es una propiedad periódica relativa que concierne la capacidad de un átomo de atraer densidad electrónica de su entorno molecular. Se trata esto de la tendencia que tiene un átomo a atraer otros electrones hacia sí cuando está unido a una molécula. Esto se refleja en el comportamiento de muchos compuestos y en cómo interactúan intermolecularmente unos con otros. En otras palabras, mientras más electronegativo sea un átomo, mayor capacidad tendrá para atraer electrones de otros átomos a sí mismo. Tendrá más potencial de ionización, que le permite mantener sus electrones frente a la atracción externa mientras atrae electrones de los átomos circundantes. Bueno, hablemos un poco de la regla del octeto. Esta regla es la regla práctica que explica la formación de enlaces químicos de los elementos representativos en función de su configuración electrónica de su capa de valencia. Recordemos que la capa de valencia es la última capa orbital del elemento del átomo. Según esta regla, los átomos se combinan entre sí de tal manera que cada átomo está rodeado de 8 electrones en su capa de valencia. Esta regla fue publicada simultáneamente en 1916, tanto por Gilbert Lewis como por Walter Kossel. Este refleja la observación de que los gases nobles son muy estables y todos, a excepción del helio, se caracterizan por tener su capa de valencia llena con 8 electrones. Esta teoría establece que los átomos comparten o intercambian electrones al formar enlaces químicos con la finalidad de adquirir esta configuración electrónica de capa llena y poder llegar a la estabilidad. Bueno, ahora hablemos un poco de enlaces. Yo les voy a hablar de 4. Empecemos por el enlace covalente. Es un tipo de enlace químico en el que dos átomos se unen compartiendo electrones en su capa atómica más superficial o de su último orbital atómico, que recordemos que se llama de valencia, y alcanzando así el octeto estable. Los átomos enlazados comparten uno o más pares de electrones, como lo vemos en la imagen. Tenemos el ejemplo de el agua. Tenemos una molécula de oxígeno y 2 de hidrógeno, porque recordemos que el hidrógeno solo tiene un electrón en su último orbital y el oxígeno tiene 6. Al compartirse los electrones de 2 hidrógenos y el oxígeno, alcanzamos los 8 electrones en el último orbital y alcanzamos la regla del octeto. Ahora, les hablaré un poco de enlaces covalentes polares y no polares. Los enlaces covalentes polares se producen entre átomos de diferentes elementos químicos que tienen una diferencia de electronegatividad mayor a 0.5. Estos enlaces forman el dipolo electromagnético. Y los enlaces covalentes no polares o apolares se forman entre átomos del mismo elemento químico cuya electronegatividad es la misma. También se forman entre átomos de distintos elementos químicos, pero tienen una diferencia de electronegatividad muy pequeña. Esta es menor al 0,4, dado que la nube electrónica es atraída de igual forma por ambos núcleos. No se forma el dipolo en la molécula. En ejemplo para este tenemos el mismo ejemplo del agua.
Bueno, pasemos a los siguientes. Tenemos el enlace por puente de hidrógeno. Es un tipo especial de interacción de dipololo a dipololo, pertenecientes a las fuerzas de Van der Waals, en el cual un átomo de hidrógeno une a dos o más moléculas sin que se enlacen covalentemente, o sea, que compartan electrones. O sea, no compartan electrones, sino es más un fenómeno electrostático. Como su nombre lo sugiere, el hidrógeno actúa como puente, por lo que puede situarse entre dos átomos. El hidrógeno se encuentra enlazado en hidrógenos o a un átomo muy electronegativo, como el oxígeno, y se aproxima a otro átomo electronegativo, pero con una molécula vecina. Esto da lugar a la formación del puente de hidrógeno. Ya hablaremos también del enlace iónico. En este tipo de enlace es en el que existe una atracción electrostática entre iones con carga opuesta, es decir, un ion cargado positivamente forma un enlace con un ion cargado electronegativamente, transfiriéndose los electrones de un átomo al otro. En este tipo de enlaces químicos se produce cuando los electrones de valencia de un átomo se traspasan a otro átomo permanentemente. El átomo que pierde el electrón se vuelve un catión cargado positivamente y el que gana el electrón se vuelve un anión y tiene carga negativa. Ahora hablemos un poco del enlace de Van der Waals. En este enlace es un enlace intermolecular en el que las moléculas polares se unen unas con otras por la existencia de dipolos. Son fuerzas mucho más débiles que los enlaces moleculares, pero fundamentalmente nos ayuda a explicar muchos fenómenos. Las moléculas polares son aquellas formadas por átomos con grandes diferencias de electronegatividad, por lo que la densidad electrónica se concentrará en ciertas regiones de la molécula. Por ejemplo, las moléculas polares son el agua, H2O, el amoníaco, NH3 o el fluoruro de hidrógeno, HF. En estos hay tipos de enlaces del Van der Waals. Un tipo es de dipololo a dipololo. El enlace está formado por dos moléculas polares cercanas entre las que se produce una atracción entre los dipolos positivos y negativos. Por ejemplo, están los enlaces de dipolo a dipolo de las moléculas del agua. También el otro tipo de enlace que tenemos aquí es de dipolo a dipolo inducido. Este enlace está formado por una molécula polar y otra no polar sobre la cual se induce un dipolo transitorio. En este está también el enlace de dipolo a dipolo inducido en las moléculas de agua con las de oxígeno. También tenemos dipolos transitorios o fuerzas de London. Estos son enlaces formados entre dos moléculas no polares en las que se producen dipolos transitorios. Son fuerzas muy débiles, se producen en todas las moléculas, con más intensidad en cuanto mayor sea el número de electrones. Y tenemos de ion a dipolo, que se produce entre iones y moléculas polares. Esto explica la disolución de las sales en el agua. Y hablando de agua, pasemos a nuestro siguiente tema. Agua. Comenzamos con la estructura de la molécula del agua. El agua está compuesta por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, representado como H2O. Cada uno de los átomos de hidrógeno se encuentra unido al oxígeno por medio de dos electrones, llamados electrones de enlace. A su vez, el oxígeno también posee dos pares de electrones, aunque estos no son enlazantes, a diferencia de los del hidrógeno. Por lo tanto, el átomo de hidrógeno, que se encuentra rodeado por cuatro pares de electrones, dos pares de unión con los que los átomos de hidrógeno
y otros dos pares que al no ser compartidos se encuentran a su lado opuesto. El oxígeno en sí mismo es un átomo que atrae electrones mientras que el hidrógeno no. Podremos decir que el agua es una molécula con una distribución irregular en cuanto a la densidad electrónica, siendo su carga parcial negativa en su átomo de oxígeno y una carga parcial positiva en sus átomos de hidrógeno. Bueno, la molécula de agua. La carga parcial de sus átomos de hidrógeno y la carga negativa en los oxígenos provoca la atracción electrostática, dando lugar a un enlace por puente de hidrógeno, tal como se ve en el gráfico que tenemos antes. El agua posee muchas propiedades únicas. Estas propiedades se deben a estos puentes de hidrógeno. Por ejemplo, un ejemplo. Estos puentes de hidrógenos los tenemos en el hielo. Sobre un líquido no se hunde, sino que flota. Y flota gracias a los puentes de hidrógeno que mantienen la molécula de agua más separada que el agua helada que en la líquida. Pero hablemos de temperaturas. ¿Qué son los grados centígrados? Los grados centígrados son una unidad de temperatura que desde 1948 pasaron a llamarse grados Celsius. La escala termométrica de los grados centígrados se basa en su punto de fusión y su punto de ebullición según el agua, que son los 0 Celsius y los 100 Celsius respectivamente. Aunque oficialmente ya no se debería llamar centígrados, actualmente se usa ese nombre para referirse al valor de una temperatura. Sin embargo, el nombre adecuado es Celsius. Entonces, ¿qué son estos grados Celsius? Son las unidades que sirven para expresarse del valor de la temperatura. Aunque la unidad de medida de temperatura en el Sistema Internacional de Medidas es Kelvin, la escala más utilizada es Celsius y los grados Celsius se denominan, como ya lo sabíamos, centígrados. Hablemos un poco de la disociación del agua. Es una reacción de equilibrio en la que una molécula de agua dona su protón a otra molécula de agua. La molécula de agua recibe el protón que está actuando como base y se convierte en un ácido conjugado, H3O. La otra molécula de agua dona un protón actuando como un ácido y se convierte en una base conjugada, OH. Estas flechas muestran que la base utiliza uno de los pares solitarios del electrón para hacer el enlace con protones, y que el par de electrones del enlace anterior se convierte en un tercer par solitario de electrones en el átomo de oxígeno de la base. La reacción es reversible, es decir, el átomo conjugado H3O y la base conjugada OH reaccionen para formar las dos moléculas de agua nuevamente. Bueno, y ahora hablemos de la constante de disolución de agua, Kw. El agua tiene la propiedad de que puede disociarse en sus iones. Esto quiere que el agua está formada por una mezcla de H2O y sus iones, H3O y HO. Entonces, el agua tiene una propiedad de disociación que es muy débil. Su producto iónico se mantiene constante de manera que podemos establecer una constante de disociación para el agua y cuyo valor es de 25 grados Celsius, dado que tiene la siguiente forma: Kw, que es igual a H3O, y HO, que es igual a 1 por 10 a 14. Bueno, hablemos de nuestro siguiente tema,
que es el logaritmo negativo, o llamado pKa. Es el logaritmo negativo de la constante de disociación ácida de una solución. Es una medida cuantitativa de la acidez de los ácidos débiles. El pK del agua depende de la temperatura, que es de 25 grados Celsius, que es el valor 14. El valor 15.7 es una cita errónea que hace como constante, pero esa no funciona. El pK del agua 15.74 es porque su fuerza ácida se compara solo con ella misma. Como el agua es el solvente universal, estamos tomando valores de pKa de todos los compuestos del agua. Por lo tanto, estamos tomando de que el agua como solvente, pero también se conoce como autoprotólisis constante del agua. También tenemos al pH. El pH es una medida que sirve para establecer el nivel de acidez o alcalinidad de una disolución. La P es por potencial y por eso es el pH que se llama el potencial de hidrógeno. Se expresa como el logaritmo negativo de base 10 de una concentración de iones de hidrógeno. Y la siguiente ecuación representa esta definición de pH. Por otra parte, el pOH es una medida de concentración de iones de hidroxilo en una disolución. Se expresa como logaritmo negativo de base 10 de la concentración de iones de hidroxilo y se diferencia del pH, ya que se utiliza para medir el nivel de alcalinidad de una disolución. Pero, ¿qué relación existe entre la acidez y el pH? Las disoluciones ácidas tienen una mayor cantidad de iones de hidrógeno. Esto significa que tiene bajos valores de pH y por lo tanto su nivel de acidez es alto. Así una disolución será más ácida y menos ácida dependiendo de la cantidad de iones de hidrógeno que tenga. Por otra parte, las disoluciones básicas o alcalinas tienen bajas cantidades de iones de hidrógeno. Esto significa que tienen elevados valores de pH, por lo tanto su nivel de acidez es bajo. Y tenemos esta escala que va del 0 al 14 y donde el pH neutro lo tenemos como 7. Ahora hablemos un poco de ácidos fuertes y ácidos débiles. Los ácidos fuertes son aquellos que reaccionan completamente con el agua para disociar sus protones, es decir, se componen por completo en sus iones. Estos ácidos son altamente reactivos y se caracterizan por su alta capacidad para reaccionar con bases y formar sales. Algunos ejemplos de ácidos fuertes son el ácido clorhídrico, el ácido nítrico y el ácido sulfúrico. Como ácidos débiles, en su contraparte, tenemos que son aquellos que no se disocian por completo en el agua, sino que se disocian parcialmente. Estos ácidos tienen una capacidad limitada para reaccionar con bases y formar sales. Algunos ejemplos son los ácidos acéticos, el ácido fosfórico y el ácido cítrico. Y pasamos a nuestro siguiente tema, que son los carbohidratos. Pero empecemos. ¿Qué es un carbohidrato? Estas son moléculas biológicas compuestas de carbono, hidrógeno y oxígeno, a una proporción aproximada de un átomo de carbono por una molécula de agua y 2 de hidrógeno. Esta composición es la que le da el nombre a carbohidratos, ya que están compuestas por carbono, más agua y hidratos. Las cadenas de carbohidratos tienen diferentes longitudes.
Los carbohidratos son importantes a nivel biológico que pertenecen a 3 categorías: los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. En este video y en mi presentación aprenderemos un poquito solo de carbohidratos, sus funciones estructurales y energéticas esenciales en los seres humanos y otros organismos. Los monosacáridos, que nos habla de mono como uno y sacar como azúcar, que son azúcares simples, de las cuales el más común es la glucosa. Esta tiene una fórmula que es CH2ON, el cual suele contener de 3 a 7 átomos de carbono. La mayoría de los átomos de oxígeno de los monosacáridos se encuentran en el grupo hidroxilo, el OH, pero uno de ellos es parte de un grupo carbonilo, un CH. La composición del grupo carbonilo, CO, puede servir para clasificar los azúcares. Si el azúcar tiene un aldehído, o sea, si el C-carbonilo es el último de la cadena, se llama aldosa. Y si el carbonilo se encuentra dentro de la cadena, o sea, tiene otros carbonos a los lados, forma un grupo cetona y el azúcar se denomina cetosa, como lo vemos en la imagen. Bueno, hablemos de isomería. Un monosacárido es importante en la glucosa. Un azúcar de 6 carbono con la fórmula de C6H12-0O6. Otros monosacáridos comunes incluyen la galactosa, que forma parte de la lactosa o azúcar en leche, y de la fructosa, que se encuentra en la fruta. La glucosa, galactosa y fructosa tienen la misma fórmula de C6H12 y O6, pero difieren en la organización de sus átomos, por lo que son isómeros. La fructosa es un isómero estructural de la glucosa y la galactosa. Sus átomos en realidad están enlazados en un orden diferente. Pero por eso pusimos este esquema de acá. Isómeros, tenemos a isómeros estructurales, que son en cadena, posición y función, y en isómeros de isomería espacial, que tenemos a diestereoisómeros y enantiómeros. En los diastereoisómeros tenemos al isómero cis y el trans. Y también tenemos a los conformeros y rotámeros. Pasemos a otro tema. El glucógeno. Es el carbohidrato de almacenamiento en la mayor parte de los mamíferos. Los carbohidratos normalmente se les llaman azúcares y se clasifican de acuerdo a su número de residuos. Un monosacárido con los carbonos más simples que se clasifican en el número de carbonos contenidos en su estructura. Existen entonces las triosas con 6 carbonos, las treosas con 4 carbonos, las pentosas con 5, las septosas con 6, las septosas con 7 y las octosas con 8. Según la presencia del grupo aldehído o el grupo cetona, estos monosacáridos se clasifican también en aldosas o cetosas respectivamente. El glucógeno es reservado en el hígado, que abastece a otras células cuando es necesario, pero también en los músculos, ya que es una reserva dada a la actividad física que realizan los músculos. Nuestro siguiente tema es el almidón. El almidón es un carbohidrato que está conformado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Su estructura básica es una unidad de azúcar. Desde el punto de vista biológico, el almidón es una macromolécula polimérica que se obtiene mediante un enlace compuesto de compuestos orgánicos llamados azúcares simples, monosacáridos, generalmente de glucosas.
También tenemos a la celulosa. La celulosa es un polisacárido estructural resistente que constituye el principal componente de la pared celular de las plantas y algas. Constituye la fuente de polímero renovable y disponible en más abundante del mundo. Esta celulosa aparece en la naturaleza en forma pura, por ejemplo, en las fibras de algodón o combinadas con otras sustancias, como en la lignina, que son las paredes celulares de las plantas. Pero hablemos del enlace de los carbohidratos. El enlace glucosílico es un enlace covalente que se forma por la unión del carbono anomérico de un carbohidrato y un grupo hidroxilo de otro carbohidrato o de otra molécula orgánica. Es el enlace que une a los monosacáridos para formar disacáridos y polisacáridos. Y se libera una molécula de agua en la reacción de formación. Los monosacáridos quedan unidos por el átomo de oxígeno. Bueno, con esto acabamos nuestro siguiente tema y hablemos siguiente. Aminoácidos. Su forma general es que están compuestos disfuncionalmente por un grupo de carboxilo, un grupo de amina, un carbono alfa y un radical. Y hablemos de su notación de L. Estos aminoácidos dividen las azúcares en dos familias de enantiómeras, aunque debe tenerse en cuenta que no todos los miembros de la familia D son dexotrogiros, ni todos los miembros de la familia L son levogiros. Sin embargo, la denotación de L distingue las azúcares naturales de las artificiales. Para reconocer si un azúcar pertenece a la serie D o L, debemos fijarnos en el último centro quiral de la cadena de los azúcares D. Este centro tiene rotación R y en los L rotación S. Cuando el azúcar está dibujado en proyección de Fischer, situación muy habitual, solo debemos fijarnos en la posición del OH. En este último centro quiral, que es el OH, está situado en la derecha si es un azúcar perteneciente de la serie D, y en caso de estar a la izquierda, es un azúcar perteneciente a la serie L. Hablemos de los aminoácidos esenciales y no esenciales. Bueno, los aminoácidos esenciales son compuestos orgánicos encargados de constituir nuevas proteínas. Contienen un grupo amino, un grupo carboxilo, que se sintetizan para crear estas proteínas. Y hay tres grupos diferentes de aminoácidos. Aminoácidos esenciales, aminoácidos no esenciales y aminoácidos condicionales. La diferencia de estos tres tipos es que nuestro cuerpo es capaz de sintetizar por sí solo, mientras que otro no, por lo que tiene que conseguirlo de manera externa. Por ejemplo, los aminoácidos no esenciales son aquellos que el cuerpo puede sintetizar, mientras que los aminoácidos esenciales son aquellos que es incapaz de sintetizar y tiene que aportarse a través de la alimentación con una dieta rica en aminoácidos esenciales. Por ejemplo, en esta tabla tenemos no esenciales a la glutamina, alanina, arginina, glicina, cisteína, prolina, serina, tirosina, el ácido glutámico y el ácido aspartico. Y en los esenciales tenemos a la valina, el triptófano, la fenilanina, la metionina, la lisina, leucina, isoleucina y la histidina. Bueno, pasemos a qué es la forma switterion de un aminoácido. Cuando los aminoácidos están doblemente ionizados, aparece una forma
dipolar iónica llamado deuterión, donde su carga neta es 0. Esto permite definir el concepto del punto isoeléctrico de un aminoácido, como el valor del pH en el cual se encuentra la máxima concentración del deuterión. Bueno, hablemos un poco de dos ejemplos de aminoácidos. La prolina tiene un grupo R que está unido a su grupo amino. Está formado por una estructura anular. Así, la prolina es una excepción a la estructura típica de un aminoácido, ya que no tiene grupo amino habitual. Si crees que esta estructura anular se ve un poco rara, es la verdad, ya que la prolina a menudo provoca que las cadenas de aminoácidos se tuerzan o se doblen. También tenemos a la cisteína. Contiene un grupo tiol y puede formar enlaces covalentes con otras cisteínas. Veremos que esto es importante para la estructura y función de las proteínas en el artículo sobre órdenes estructurales de las proteínas. Pero hablamos de su enlace, que es el enlace peptídico. Son gran parte importante de la estructura primaria de las proteínas, la cual define cómo la secuencia de aminoácidos de la que está compuesta. Esta secuencia es la que determina la forma que va a adoptar la proteína, de acuerdo con las limitaciones espaciales en la disposición del átomo de la proteína, las propiedades químicas de estos residuos de aminoácidos y componentes y el entorno de la proteína. Pasemos a nuestro siguiente tema, que son los lípidos. Bueno, los lípidos. Tenemos que son grasas y aceites. Una molécula de grasa consta de dos partes, un esqueleto de glicerol y 3 colas de ácidos grasos. El glicerol es una pequeña molécula orgánica con 3 grupos hidroxilo, OH, mientras que un ácido graso consta de una larga cadena de carbohidratos unida a un grupo carboxilo. Un ácido graso típico tiene entre 12 a 18 carbonos, aunque algunos pueden tener tan solo 4 o hasta 36. Las moléculas de los lípidos son moléculas que son incapaces de mezclarse bien en el agua. Por lo tanto, los lípidos tienden a ser hidrofóbicos, no polares, y están constituidos principalmente por estas cadenas de carbohidratos, porque existen ciertas variaciones que se verán más adelante. Las moléculas grasas también se conocen como triacilgliceroles o en un análisis de sangre típico los conocemos como triglicéridos. En el cuerpo humano, los triglicéridos se almacenan principalmente en células adiposas especializadas, llamadas adipocitos. Estas forman un tejido conocido como tejido adiposo. Y tenemos algunos ejemplos. Tenemos el colesterol, la cera, el ácido graso, la ceramida, el estrógeno, triglicérido y el fosfolípido. Sigamos. Las moléculas anfipáticas. Estas son aquellas que pueden sentir afinidad o repulsión al mismo tiempo por un determinado solvente. Los solventes se clasifican químicamente como polares o apolares, hidrofílicos o hidrofóbicos. Este tipo de moléculas pueden amar el agua o también pueden odiarla. De acuerdo con la definición anterior, solo existe un modo de que esto sea posible. Estas moléculas deben de tener en su estructura dos regiones, una región polar y otra región apolar. Ya sea que esté distribuida más o menos homogéneamente, como ocurre en las proteínas, o que esté heterogénea, como pasa en los surfactantes. Tenemos el ejemplo de la membrana biológica. Aquí, en la parte de la cabeza tenemos a su región polar,
y en la parte de la cola tenemos su región no polar. Las cabezas, al ser polares, son más anfipáticas, ya que estas nos dan su parte que ama los solventes, tiene afinidad por el agua, y las colas no, estas la rechazan. Ahora hablemos de las micelas. Las micelas son estructuras esféricas estables formadas por cientos de moléculas anfipáticas, es decir, moléculas que tienen su región polar y su región apolar, así como las moléculas que las componen. Las micelas tienen un centro fuertemente hidrofóbico y una superficie tapizada con grupos polares hidrofílicos. Resulta que en la mayoría de los casos de las mezclas de los grupos de moléculas anfipáticas en el agua, por lo que se trata de alguna forma de estabilizar las regiones hidrofóbicas de muchas moléculas en conjunto, hecho que es impulsado por el efecto hidrofóbico y organizado por las fuerzas de Van der Waals. Bueno, entonces, hablemos de la membrana celular. Se denomina membrana celular o membrana plasmática, plasmalema, membrana citoplasmática, a esta doble capa de fosfolípidos que rodean y delimitan a las células, separando el interior del exterior y permitiendo este equilibrio físico y químico entre el entorno y el citoplasma de la célula. Se trata de la parte más externa de esta célula. La membrana no es visible al microscopio óptico, sí al electrónico. Está ubicada en las células vegetales y en las de los hongos por debajo de la pared celular. La característica primordial de la membrana es su permeabilidad selectiva, es decir, su capacidad de permitir o rechazar el ingreso de determinadas moléculas al interior de la célula, regulando así el paso de agua, nutrientes o sales iónicas. Para que el citoplasma siempre esté en sus condiciones ópticas, el potencial electroquímico debe estar cargado negativamente de pH o de concentración. Vamos a otro tema interesante, que es la saponificación, que es el proceso químico por el cual se hace el jabón. De hecho, literalmente significa manufactura de jabón. Este proceso consiste en la hidrólisis alcalina o medio fuertemente básico de los esteres de los ácidos grasos, tales como los que se consiguen en las grasas con los aceites comestibles. La saponificación se conoce desde hace siglos. En un principio se utilizó para determinar la composición de algunos triglicéridos comunes, entre tales la estearina. El químico que descubrió por primera vez lo utilizó para demostrar que la estearina en realidad no era más que la unión entre un alcohol, en este caso la glicerina o glicerol, con tres moléculas de un ácido graso denominado ácido esteárico. Bueno, también hablemos de algo interesante, que son las cadenas de ácido graso que tienen diferentes grados de insaturación o saturación. Si solamente hay enlaces sencillos entre los carbonos en las cadenas vecinas de carbohidratos, se dice que es un ácido graso que está saturado. Los ácidos grasos se saturan con hidrógeno, es una grasa saturada. Hay tantos átomos de hidrógeno unido al esqueleto de carbono como es posible. Pero cuando la cadena de hidratos contiene un enlace doble, se dice que es un ácido graso que está insaturado, ya que ahora tiene menos hidrógenos y solo hay un doble enlace de un ácido graso. Está monoinsaturado, mientras que si hay varios enlaces dobles, está poliinsaturado. Tenemos
a los esteroides, los fosfolípidos y los colesterol. Pasemos a otro tema, los ácidos nucleicos. Bueno, ¿qué es un ácido nucleico? Estas son biomoléculas grandes que cumplen funciones esenciales en todas las células y virus. Una función importante de estos ácidos nucleicos implica el almacenamiento y la expresión de la información genómica. Su estructura se compone de tres partes. Una estructura anular que contiene nitrógeno, llamada base nitrogenada, un azúcar de 5 carbonos y al menos un grupo fosfato. Pero metámonos más en el tema de las bases nitrogenadas. Cada nucleótido del ADN contiene una de 4 posibles bases nitrogenadas. Estas son adenina, guanina, citosina y timina. La adenina y guanina son purinas, lo que significa que sus estructuras contienen 2 anillos fusionados de carbono y nitrógeno. En cambio, la citosina y la timina son pirimidinas y solo tienen un anillo de carbono y nitrógeno. Los nucleótidos del ARN también pueden contener bases de adenina, guanina y citosina, pero tienen otra base de tipo pirimidina llamada uracilo en lugar de la timina. Hablemos del ADN o ácido desoxirribonucleico. Estas cadenas se encuentran normalmente en una doble hélice, una estructura en la que 2 cadenas emparejadas se unen entre sí, como se muestra en el diagrama. Las azúcares y los fosfatos se encuentran en el exterior de la hélice y constituyen el esqueleto del ADN. Esta parte de la molécula se suele llamar esqueleto de azúcar-fosfato. Las bases nitrogenadas se extienden hacia el interior en parejas, como los peldaños de una escalera. Las bases de un par se unen entre sí mediante puentes de hidrógeno. Bueno, ahora el RNA o ácido ribonucleico. Generalmente este solo tiene una cadena. El nucleótido de la cadena de ARN tendrá ribosa, un azúcar de 5 carbonos y una de las 4 bases nitrogenadas y un grupo fosfato. Aquí vemos que hay 4 tipos principales de ARN. El ARN mensajero, el ARN ribosomal, el ARN de transferencia y el ARN regulador. Esto nos da a las funciones. El ADN en sí podemos verlo como un contenedor de información y el ARN como lo que nos describe o nos permite leer esta información. Y bueno, el ADN y el ARN son polímeros. En el caso del ADN suelen ser polímeros muy largos y se componen de monómeros conocidos como nucleótidos. Cada nucleótido es la unión de un grupo fosfato, la azúcar pentosa y la base nitrogenada. El azúcar pentosa en el ADN es la desoxirribosa y el azúcar pentosa en el ARN es la ribosa. Ahora pasemos a nuestro último tema, las enzimas. Bueno, enzimas. Empecemos con la catálisis enzimática. Es una disciplina de la enzimología que estudia los mecanismos de catálisis por los cuales las proteínas o ácidos nucleicos con actividad enzimática pueden favorecer la reacción de ciertos sustratos y su conversión en productos. Afortunadamente, es posible disminuir la energía de activación de una reacción y con ello aumentar su velocidad de reacción. Este proceso de aceleración de una reacción mediante la disminución de su energía de activación se conoce como catálisis y el factor que se añade para bajar la energía se llama catalizador. Como tenemos en el ejemplo, el sustrato se une al sitio activo de la enzima.
y pasa a ser un complejo de enzima sustrato. El complejo cambia ligeramente con la unión de los sustratos. Este complejo deja al sitio activo de la enzima y libera los productos. Bueno, ahora pasemos a la velocidad de reacción. Es la velocidad a la que una reacción procede hasta el equilibrio. Para que una reacción catalizada por una enzima, la velocidad usualmente expresada como la cantidad de producto producido por minuto. Y bueno, vamos a un tipo de modelo, el modelo de llave cerradura. Supone que la estructura del sustrato, la llave, y la del centro activo de la enzima, la cerradura, son complementarias. Este modelo explica el mecanismo en algunos casos, pero no siempre es correcto. Como podemos ver en el esquema, la enzima y el sustrato se juntan, la enzima se une al sustrato y la enzima libera los productos, que es el sustrato separado. Las enzimas se clasifican en base a la reacción específica que catalizan en la siguiente manera. Tenemos 6. Son las oxidorreductasas, las transferasas, las hidrolasas, las liasas, las isomerasas y las ligasas. Las oxidorreductasas catalizan reacciones de oxidorreducción, o sea, transferencia de electrones o de átomos de hidrógeno de un sustrato a otro. Un ejemplo de ello son las enzimas deshidrogenasas o oxidasas. Las transferansas catalizan la transferencia de un grupo químico específico diferente del hidrógeno de un sustrato a otro. Un ejemplo de este es la enzima glucoquinasa. En las hidrolasas, estas se ocupan de las reacciones de hidrólisis, que es la ruptura de moléculas orgánicas mediante moléculas de agua, por ejemplo, la lactasa. Las liasas son enzimas que catalizan la ruptura o la soldadura de sustratos, por ejemplo, el acetato descarboxilasa. Las isomerasas catalizan la interconversión de isómeros, es decir, convierten una molécula en su variante geométrica tridimensional y al revés. Y las ligasas, estas son enzimas que hacen la catálisis de reacciones específicas de unión de sustratos mediante la hidrólisis simultánea de nucleótidos de trifosfato, por ejemplo, la enzima piruvato carboxilasa. Bueno, la regulación de las enzimas puede ser positiva o negativa. Se da cuando la glándula estimula la hormona directamente en la enzima para que siga generando este producto. La regulación negativa se da cuando la glándula inhibe la hormona o a la enzima para que deje de producirlo. El mecanismo conocido como alosterismo juega un papel importante en el control molecular dinámico del metabolismo celular. Y tenemos a las coenzimas. Es un cofactor, una molécula que es imprescindible en las actividades que desarrollan las enzimas. Estos cofactores no proteicos se vinculan a las apoenzimas proteicas para conformar y formar a las holoenzimas. Las coenzimas experimentan modificaciones en el marco de reacciones químicas. Vemos en el siguiente esquema que si la unión del cofactor de la proteína es inactiva, es cuando tenemos a la proteína inactiva de un lado, tenemos al cofactor y en esta parte es una proteína inactiva. En la siguiente vemos como tenemos una proteína activa, ya tenemos al cofactor junto, entonces tenemos la unión del cofactor que activa a la proteína. Y así puede seguir con sus siguientes
reacciones. Y bueno, con eso terminamos con la explicación del eje temático 1 de la materia de bioquímica.